Muchas gracias, Belén. Gracias por la introducción. El tema de hoy es de mucho interés, puesto que, pues como lo hemos visto en, en distintas noticias, bueno, sobre todo en los temas más relevantes que han sido pues derrames petroleros, incendios forestales de gran magnitud, pues hay que pensar que detrás de esto no existe pues un incremento súbito de lo que ocurre usualmente, sino que se han venido suscitando un conjunto de incidentes ambientales que derivan en eso. Y no atender adecuadamente esos incidentes ambientales y no a evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar esos incidentes ambientales, pues es lo que vemos en definitiva en estas emergencias ambientales. ¿Bien? Por lo tanto, es muy importante que estemos preparados ante esas emergencias ambientales y para ello, pues, debemos reconocer primero que nada cuáles han sido el conjunto de incidentes que han afectado a la organización y en consecuencia, pues, evitar que se conviertan en emergencias ambientales y si existe una emergencia ambiental, pues, por supuesto, actuar ante esta. Bien. Existe un conjunto de medidas preestablecidas para poder realizar ciertas actividades, pero no es tanto conocerlas, sino practicarlas. Y por lo tanto, en cuanto a las emergencias ambientales, no basta con el hecho de que las personas sean conscientes, como puede ser, por ejemplo, con la política y los objetivos y trabajar en función a ello, sino que también se hagan ensayos, en este caso, simulaciones y simulacros. Las simulaciones están referidas a las prácticas teóricas, si se quieren, de una posible emergencia ambiental, haciendo un repaso de los recursos con los que cuenta la organización para atender, para poder responder ante esa emergencia ambiental, y los simulacros ya es pues empezar a movilizar esos recursos para ver cómo se utilizan. ¿Bien? Entonces, tenemos que prepararnos para las emergencias ambientales y responder en consecuencia. Evidentemente, va a depender mucho del impacto ambiental que represente determinada emergencia ambiental. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación de hoy y vamos a hablar de la transformación digital, de la preparación y respuesta a emergencias. En este caso nos vamos a concentrar en las emergencias ambientales. Bien, hay que considerar que en Cantán vamos a encontrar pues este proceso integrado de emergencias ambientales y emergencias de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, considerando que ambos comparten este tema de incidencias y que esas incidencias a su vez son las que pueden generar una emergencia ambiental, pues tenemos que considerar que vamos a encontrar campos que se comparten en estos dos sistemas, tanto en la 14001 como en la 45001. Por cierto, aprovecho la oportunidad para informar que una vez terminada la campaña de ISO 14001, vamos a comenzar con la campaña de ISO 45001. Bien, eso pues tienen que estar atentos a la agenda de Cantán y a la agenda de la Escuela Europea de Excelencia, puesto que ya estamos preparando el contenido que nos va a servir de apoyo para poder demostrarles cómo funciona Cantán en seguridad y salud en el trabajo. Bien. Volviendo al tema de hoy, pues vamos a analizar el apartado 8.2 de la norma ISO 14001-2015, que nos habla sobre la preparación y respuesta ante emergencias. ¿Bien? Hay que considerar que esa preparación y respuesta a emergencias forma parte de la operación de un sistema de gestión ambiental. ¿Bien? En la última en el último caso práctico que estuvimos revisando, bueno, no estuve yo presente, lo estuvimos haciendo con nuestra compañera Azara, pudimos ver cómo se hace la identificación de aspectos y la evaluación de impactos ambientales y la definición de controles operacionales para poder
atender, para poder mitigar esos posibles impactos ambientales. Bien, en esta segunda parte, si se quiere, de la operación del sistema de gestión ambiental, vamos a ver cuando esos controles no son suficientes y que las incidencias ambientales son suficientes como para superar los recursos que tenemos dentro de los controles ambientales y se generan las emergencias ambientales, es decir, que el impacto ambiental es real. Bien, específicamente en planificación y control operacional, que es la primera parte, cuando nosotros estamos preparándonos, identificando cuáles son los posibles impactos ambientales. Bien, si esos controles no son suficientes porque la cantidad o el nivel del impacto sea superior a la capacidad que tenemos dentro de los controles, entonces nos dice la norma que debemos prepararnos y responder ante emergencias ambientales. Y para ello la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder ante situaciones potenciales de emergencias identificadas en el apartado 6.11. Es decir, esas emergencias van de la mano a los impactos ambientales que estuvimos viendo en aspecto de impactos ambientales, es decir, en el caso pasado. Por eso es importante recordarlo, quienes pudieron estar, quienes no, pues pueden revisarlo dentro de nuestra sección de recursos, en la sección de recursos de la página de Kantan, van a poder ver el video de la clase que dio nuestra compañera Azara. Bien, continuando entonces con lo que es la preparación y respuesta ante emergencia, dice que la organización debe prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. ¿Bien? Prepararse para responder implica pues muchos aspectos. Bien, al principio voy a quitar la pantalla un momento para mostrarles un poco, digamos, si se quiere, las entrañas, lo que está detrás de Kantan, bien, para que veamos qué es el proceso y qué implica y desde dónde empieza la preparación. Ya les muestro en un momento que tengo que compartir nuevamente la pantalla. Bien, acá lo voy a poner en presentación y en un momento les preparo. Bien, entonces fíjense, esto es lo que está detrás de Kantan. Bien, básicamente es un flujograma que describe el proceso de preparación y respuesta ante emergencia. Bien, entonces, ¿qué nos dice ese proceso? Y dando respuesta a los requisitos de la norma que nos dice identificar, implementar el proceso, ¿sí? Específicamente vamos a identificar cuáles son las fases de este proceso. Lo primero que se hace es identificar la emergencia. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un derrame o una emisión descontrolada o una afectación a la biodiversidad o, bueno, cualquiera de las emergencias que se le puede presentar a a una organización, afectación de recursos naturales de forma descontrolada, daños a la salud del ser humano, tanto dentro o fuera de la organización, etc. ¿Vale? Ahí hacemos esa identificación. Luego hacemos lo que es la preparación a la respuesta o preparar la respuesta a la emergencia. Preparar respuesta a la emergencia implica saber quién, cómo, cuándo, dónde y con qué le va a dar respuesta a esa emergencia identificada. Fíjense que esta primera parte va a ser preventiva, ¿sí? Siempre va a ser preventiva. Eventualmente podría llegar a ser una emergencia ambiental que no planificaste.
Es decir, no lo identificaste como un aspecto de impacto ambiental desde 6.11 y pues tendrías que desde cero empezar a identificar la emergencia y preparar respuesta ante la emergencia. Pero usualmente ya ha sido identificada. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis de los aspectos ambientales por medio del inventario de aspectos ambientales y si hicimos ese análisis proceso por proceso, pues no debería haber sorpresas. No obstante, pues bueno, todo va a depender. Generalmente nosotros vamos a tener el proceso preparado hasta acá. Luego existe la posibilidad de que sea un caso real, es decir, se presenta la emergencia y tenemos que responder ante la emergencia. Para ello tenemos que tener un plan de acciones. Bien, ese plan de acciones pues nos va a permitir responder, en este caso, mitigar el impacto ambiental. El impacto ya es real, ya el impacto ocurre. Y luego se tiene que evaluar el impacto ambiental residual. Residual una vez de la respuesta a emergencia. Esto es porque si el control fue rebasado por el incidente ambiental, pues por supuesto van a quedar remanentes. En este caso, impactos ambientales, si es un derrame al suelo, si es una emisión al aire, si es afectación a la biodiversidad, pues, en cantidad de individuos afectados. Bien, o esto también se puede analizar por áreas, por regiones, va a depender mucho del tipo de emergencia ambiental de la que estamos hablando. Bien. Y luego se evalúa la eficacia de las acciones. Bien, esa eficacia de las acciones nosotros tenemos que ponderarla en función a que el potencial que tiene la emergencia ambiental de generar un impacto mayor al que tuviéramos si no fuéramos respondidos. Bien, eso evalúa la eficacia de las acciones y termina el proceso en sí. Bueno, aquí en la evaluación de la eficacia de las acciones usualmente también se incluye una memoria que le llamamos lecciones aprendidas, ¿vale? ¿Qué pasa? Esa evaluación de la eficacia de las acciones también coincide con otra vía que toma la preparación y respuesta a emergencia, que es si es potencial. Si es potencial es que vamos a hacer un simulacro, es decir, no existe el impacto ambiental aún, ¿no? Es decir, la emergencia ambiental no se ha presentado, sino que me voy a preparar para ver cuando se presente cómo voy a reaccionar. Entonces aquí vamos a simular la respuesta a emergencia. Esta simulación, pues, implica primero tener un script, es decir, una descripción de qué es lo que vamos a hacer paso a paso. Es muy importante contar con ese script. En este caso, nosotros lo vamos a reflejar como un plan de acciones y ejecutar ese plan de acciones. Al ejecutar ese plan de acciones, pues en función a que se ejecuten las acciones, se generen las evidencias y la respuesta sea según los acuerdos de nivel de servicio que hayamos establecido, pues se evalúa la eficacia. Si hay una desviación respecto a la ejecución de ese plan de acciones, no se generan evidencias o el resultado está fuera de los tiempos establecidos para atender determinadas emergencias, pues ahí se pone una eficacia menor. En este caso, nosotros vamos a ver la evaluación de la eficacia como eficaz o no eficaz, ¿vale? No obstante, dentro de una organización podrían haber otros niveles de eficacia. No, la razón por la cual nosotros lo hacemos eficaz o no eficaz es porque de no ser eficaz, pues deriva un nuevo proceso que sería el de mejora continua, el que vamos a ver al final de esta campaña. Muy bien. Entonces, a la hora de funcionar, tiene esos procesos ya establecidos. Lo que pasa es que no los vemos, ¿sí? En todo caso, lo puede ver el administrador, que es el que puede hacer actualizaciones, ¿vale? Pero no los vemos como usuarios. Simplemente como usuarios seguimos paso a paso. Esto, pues, ocurre con cualquier elemento de transformación digital. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, enviando un correo electrónico, nosotros no sabemos cuáles son los procesos que se ejecutan detrás. Solamente sabemos que estamos escribiendo un asunto, escribimos el cuerpo del texto que queremos enviar y le damos a enviar y aparece del otro lado, ¿bien? Pero detrás de eso existe una cantidad de procesos importantes. Esos procesos son a los que se refiere la norma y cuando nosotros tenemos Kanban, pues esos procesos están embebidos en el sistema. No necesitamos tenerlo como un documento aparte porque el sistema te va llevando de la mano y hace el mismo efecto del procedimiento, pero en este caso en
término que se está utilizando actualmente que se llama el gemelo digital, es decir, exactamente igual como pasa en la realidad, pero en un entorno digital, que es en este caso el software como un servicio. Bien, entonces, bueno, prepararse para responder implica desde tener el proceso hasta contar con las competencias, los recursos, por ejemplo, para contener un derrame, para disminuir el impacto de una relacionado con unas emisiones descontroladas, bueno, para atender a los individuos que estén afectados en un entorno, si es que afecta a la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, te dice que esto se tiene que hacer mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por las situaciones de emergencia. Nosotros aquí, cuando la norma nos dice mediante planificación de acciones, es que debemos contar con un conjunto de tareas descritas con fecha de inicio y fin y responsable. Y en Kanban, pues vamos a poder dejar incluso evidencia de la ejecución de esas acciones, la cual pues debe ser trazable para, no sé, hacer alguna auditoría o un registro de estas características, ¿vale? O revisar las lecciones aprendidas. Responder a situaciones de emergencia reales, bien, ahí es donde está la bifurcación de si es que nos estamos preparando para una potencial emergencia o para una real emergencia. Una real emergencia es que ya existe un impacto ambiental, el cual nosotros tenemos que resolver esos impactos ambientales adversos, ¿bien? O mitigarlos en todo caso. Bien, también nos dice tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencias apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental. Bien, en este caso, tenemos que buscar la forma de tomar acciones que también tengan relación con las consecuencias. Y las consecuencias son más allá del impacto ambiental como tal. Son consecuencias en las cuales, pues, la organización debe contar con, por ejemplo, canales de comunicación para poder ver que esas consecuencias sean reconocidas y atendidas. Por ejemplo, vigilancia a la salud, vigilancia a la biodiversidad, comunicación a las entidades regulatorias para que estas entidades o entidades reguladoras o cualquier otra entidad, parte interesada, esté atento a las acciones que estamos tomando, hacer evaluaciones financieras por el hecho de que esa respuesta de emergencia implica normalmente compras de emergencia. Esto también forma parte de la preparación a la respuesta a las emergencias. ¿Sí? Esto forma parte de políticas que debe estar establecidas, por ejemplo, en el proceso de adquisiciones, en el que debe reconocer que si hay una emergencia ambiental, pues se saltaría algunas fases del proceso natural de adquisiciones, que tiene que ser, por ejemplo, la solicitud de 3 ofertas, la evaluación de la mejor y adquisición del bien en las mejores condiciones. Probablemente vamos a tener que saltarnos esas primeras evaluaciones y adquirir los bienes y servicios necesarios como recursos para poder atender la emergencia. De todas formas, si hacemos una buena preparación, esas compras de emergencia suelen ser muy tenues, o si son importantes es porque realmente estamos hablando de una crisis. Poner a prueba periódicamente las acciones de respuestas planificadas cuando sea factible. En este caso estaríamos viendo, para quienes vieron el flujo, sería la fase la parte del circuito que iba por los potenciales. Nosotros tenemos que hacer pruebas y esas pruebas, como les dije, pueden ser reales, en el caso de un simulacro, o lo más parecido a lo real, que es un simulacro, o teóricas o intelectuales, que son pruebas que le llaman pruebas de escritorio. Bien. Debemos evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular después que hayan ocurrido situaciones de emergencia o que se hayan realizado pruebas. Nosotros tenemos que evaluar
esa eficacia que tenemos para poder atender determinadas emergencias o los resultados de las pruebas, porque esto genera las llamadas lecciones aprendidas, y esas lecciones aprendidas nos permiten fortalecer, primero que nada, lo que es la identificación de aspectos, si es que no lo habíamos identificado antes, la valoración más precisa de los posibles impactos ambientales, el fortalecimiento de controles o la existencia de nuevos controles, y afinar lo que son los canales de comunicación. Es decir, siempre vamos a estar, esto no deja de ser un sistema, por eso es un sistema de gestión ambiental, siempre vamos a estar generando iteraciones que nos van a ir dando esos resultados, bien, esos resultados de eficacia. Proporcionar información pertinente con relación a la preparación a respuesta ante emergencia, según corresponda a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control. Bien, aquí es muy importante que veamos el plan de formación. Ya la parte de las eh, de capacitación, comunicación y toma de conciencia la pasamos en esta campaña. No obstante, hay que considerar que dentro del el plan de capacitación o plan de formación, dependiendo de dónde me estén escuchando, tenemos que incluir la preparación ante emergencia. Desde la identificación a la emergencia, el conocimiento del proceso, el flujograma que le mostré, el que sea que tengan, si están utilizando Kanban, es ese, el que le acabo de mostrar. Para que se reconozcan las fases, es muy importante que la gente sea consciente de cada fase del proceso y en dónde nos ubicamos. De todas formas, en Kanban es muy fácil reconocerlo, porque en la parte izquierda de la pantalla siempre se va a encontrar el paso 1, 2, 3, 4, 5. En este caso se resuelve con 5 pasos. Entonces, bueno, si estamos en el paso 4, nos falta solamente uno. Bien. Y evidentemente lo que es las capacitaciones para lo que es la emergencia en sí. O sea, si nosotros vamos a contener un derrame, por ejemplo, pues tenemos que saber cómo utilizar las herramientas de contención de derrame. Por ejemplo, detalles como los desniveles de las instalaciones, de la organización, la volatilidad y la inflamabilidad de los gases, la presencia de biodiversidad alrededor de la organización, y también, por supuesto, el conocimiento de la comunidad en donde nos encontramos. Aquí es donde cobra sentido la razón por la cual ponemos a la comunidad como una parte interesada pertinente en el caso de los sistemas de gestión ambiental, porque nosotros tenemos que reconocer esa vulnerabilidad o las vulnerabilidades que cuentan eh, las comunidades o las personas que forman parte de la comunidad, porque tendríamos que atenderla y también incluirlas dentro de posibles capacitaciones para que sepan cómo responder ante una emergencia. ¿Sí? Esto también va a depender mucho de las características de las operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos clientes que son administradores del suministro de gas a nivel municipal, por ejemplo. ¿Vale? Eso tienen posibles impactos ambientales muy relevantes, de alto nivel o significativos. En el caso, por ejemplo, de las empresas tecnológicas, lo son menos, aunque todo depende del alcance y del servicio que se preste, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un CPD, un centro de procesamiento de datos, pues se utilizan sustancias o se cuentan con aspectos ambientales con impactos significativos, entre ellos, por ejemplo, el combustible, y posibles derrames de combustible se pueden dar, y estos pueden aunarse con posibles incendios, por ejemplo. Entonces, un incendio en un CPD puede llegar a ser una emergencia ambiental cuyo impacto es significativo. ¿Bien? Entonces, no subestimemos
las emergencias ambientales porque dicen, ah, no, es un centro de datos, un centro donde se trabaja con tecnología. Ahí lo que hay es solamente computadoras. No, cuidado, porque detrás de esas computadoras, esos procesadores de información, nos encontramos con paneles eléctricos y también encontramos con combustible, y la combinación de esos dos elementos pueden llegar a dar emergencias ambientales importantes. Entonces, bueno, nada, ahí revisen muy bien los aspectos ambientales con los que ustedes cuentan, porque esto puede llegar a ser un impacto significativo, aunque aparentemente una organización sea muy pequeña. Esto, por ejemplo, lo remito a algunos países donde se vende fuegos artificiales en diciembre, pues han ocurrido emergencias ambientales importantes por el hecho de que hay una falla en el almacenamiento, y bueno, a veces cuadras enteras de lugares céntricos del país se llegan a quemar, porque precisamente eh, no hubo una adecuada identificación de aspectos ambientales, y si vemos, son negocios relativamente pequeños en términos de espacio, ¿no? Del espacio que ocupan, y el aparente potencial que puedan tener en cuanto a los daños al medio ambiente y a la salud. Aquí no podemos distinguir o no vamos, o hay un límite muy poco visible entre lo que son los daños al medio ambiente y los daños a la salud. Bien. Eh, la organización debe mantener información documentada en la medida necesaria para tener confianza de que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada. Es decir, nosotros tenemos que conservar esa información, como lo vimos en la parte de soporte. Bien, esto pues genera unos informes que debemos guardar dentro del gestor documental, y en el caso de Cantam pues veremos cómo queda guardado allí en el sistema, y lo podemos visualizar, cómo lo podemos ejecutar. Bien, vamos a analizar entonces el caso práctico de hoy. Recuerden que estamos analizando el sistema de gestión ambiental de Sony, el cual dice que es una compañía multinacional que opera en varios sectores de la industria, incluyendo electrónica de consumo, entretenimiento, música, juegos, servicios financieros y más. La empresa tiene sede en Tokio, Japón, y cuenta con filiales y operaciones en todo el mundo. Aquí esta parte es muy importante porque dependiendo, cuando hablamos de Sony, pues tenemos que definir un alcance, y dentro del alcance unos aspectos ambientales y impactos ambientales, y dentro de esos aspectos ambientales e impactos ambientales, pues es donde se va a planificar las posibles emergencias. Hay que considerar que al tener operaciones en todo el mundo, también hay que considerar las condiciones de los recursos naturales en los que hay en el entorno de la organización. Por ejemplo, si están cerca de parques naturales que hayan sido protegidos, si hay, por ejemplo, individuos de la biodiversidad que sean especies en peligro de extinción. Yo particularmente tuve la oportunidad de participar en una respuesta a emergencia en un parque nacional por el cual transitaban o estaban instaladas unas líneas eléctricas aéreas, ¿sí? Las torres eléctricas que solemos ver cuando vamos por la carretera, y se utilizaba una especie de grasa para protegerla contra el entorno, pero precisamente los agentes del entorno podían afectar la integridad de la línea. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando se calentaba y se enfriaba, uno de los lotes de grasa que se utilizaban, pues empezaban a gotear. ¿Qué ocurre? Que, claro, esas líneas son aéreas, por debajo habían arbustos y árboles, habían unas especies en peligro de extinción, en este caso eran aves en peligro de extinción,
Y bueno, el impacto ambiental era mucho más significativo que el hecho de tener un simple derrame, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso porque eso, el conocimiento del, de los recursos naturales que hay en el entorno de la organización va a ser parte de la preparación a la emergencia y también de la valoración de los impactos una vez que la emergencia sea real, que se presente. La operación de Sony es muy diversa, pero se puede describir de manera general como producción, distribución y ventas de una amplia gama de productos y servicios. Bien, mucho cuidado porque podemos hablar de productos que se le entregan al cliente o servicios como por ejemplo el que les acabo de explicar, que era un servicio eléctrico. Nosotros cuando recibimos el servicio eléctrico pues no estamos interactuando con un producto aparentemente tangible, pero las instalaciones necesarias para poder prestar ese servicio sí que pueden generar impactos ambientales. En el sector de la electrónica de consumo, Sony es conocida por la producción de televisores, cámaras, smartphones, consolas de juegos y otros dispositivos electrónicos. La compañía también es un importante proveedor de componentes electrónicos y tecnología para otras empresas. Entonces, esto también es muy importante porque cuando hablamos de los planes de emergencia, recuerden que nosotros tenemos que estar preparados para las consecuencias. Bien, hay consecuencias que se tienen cuando hay una emergencia ambiental de cara a la regulación. Pero si nosotros tenemos un negocio tipo B2B, eh, pues también hay que afrontar las consecuencias frente a nuestros clientes, que son negocios que también suelen reportar lo que son los impactos ambientales relacionados con su cadena de suministro. Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de detallar cuáles son las consecuencias. En el sector de entretenimiento, Sony es propietaria de estudios de cine y televisión, así como sellos discográficos y compañías de música en todo el mundo. También es propietaria de una de las principales plataformas de streaming de música, conocida como Spotify, la marca. Entonces, fíjense como organización, al definir los alcances, es muy importante que si bien la política ambiental puede llegar a ser transversal en toda la organización, pues lo que son la identificación de aspectos, impactos ambientales y en consecuencia la preparación ante emergencia va a depender del alcance del negocio en donde nosotros nos encontremos. Esto tiene un carácter, cuando hablamos de emergencia, tiene un carácter muy operativo y por eso es que se encuentra en el apartado o en el punto 8, operaciones del sistema de gestión ambiental. En el sector de servicios financieros, Sony ofrece servicios bancarios y de seguros a través de su filial Sony Financial Holding. Y en términos de operaciones de fabricación, Sony tiene plantas de producción en todo el mundo, incluyendo Japón, China, Tailandia y Malasia. La empresa también tiene una fuerte presencia en el mercado de proveedores de componentes electrónicos con fábricas de semiconductores y otros componentes en todo el mundo. Bien, esto muy, muy importante considerar no solamente el hecho de que el alcance está suscrito a una ubicación física, sino también hay que considerar que para poder hacer la distribución de los bienes y servicios, usualmente se utilizan canales de transporte y el transporte también puede generar emergencias ambientales. Por ejemplo, no pocas veces hemos visto vehículos de carga que en el tránsito de las sustancias que llevan, pues han generado impactos ambientales importantes. Uno de los más relevantes son los que ocurrieron en Estados Unidos recientemente, bueno, que han ocurrido en Estados Unidos recientemente porque la verdad que ha sido una sucesión de emergencias ambientales la que ha tenido ese país en diferentes empresas. Entonces, bueno, la verdad es que no tengo tanto conocimiento como para decir que haya sido de una misma cadena de suministro, pero si de ser así, pues es una notable forma de identificar que los problemas de emergencia ambiental no ocurren solamente dentro de la fábrica, sino ocurren durante el tránsito
y la manipulación de esas sustancias, ¿vale? Y no necesariamente en productos como tal, sino también en los suministros. Entonces, hay que ampliar la visión. De allí es donde viene la expresión de la perspectiva del ciclo de vida. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso del accidente que tuvo el tren con polivinilio en Georgia, aparentemente, creo que es en Georgia, eh, que fue, bueno, el caso como más reconocido, o el más televisado por lo menos. Allí nos tenemos que encontrar con que el transporte probablemente lo esté haciendo un proceso subcontratado y la sustancia que estaba trasladando no es el producto, pero sí que puede generar un impacto ambiental significativo y, bueno, las imágenes hablan por sí solas. En general, la operación de Sony es compleja y diversa, pero se puede resumir como producción, distribución, venta de productos y servicios electrónicos, entretenimiento y servicios financieros en todo el mundo. La empresa ha logrado con éxito significativo a lo largo de los años innovar constantemente y ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades de sus consumidores. De hecho, Sony es una marca muy conocida y por eso la escogimos como parte de este caso práctico. La implementación de la norma ISO 14001 en Sony ha permitido que la empresa establezca un marco sólido para la gestión ambiental en todas sus operaciones. A través de esta norma, Sony ha mejorado sus procesos de fabricación y ha reducido su impacto ambiental al minimizar el consumo de energía y recursos, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, minimizar la generación de residuos y promover la reutilización y reciclaje de los materiales. Bien, fíjense cómo, pues ya aquí cabe destacar que estamos utilizando la marca Sony por reconocida y también la estamos utilizando con datos que son meramente académicos, ¿no? Esto es con efectos académicos, no estamos revelando ninguna información importante de la empresa, ni mucho menos, simplemente utilizamos esta plataforma y básicamente esa imagen que tenemos de Sony para que podamos hacer ponernos en contexto todos en cuanto a qué es, cómo responder ante un factor común, o sea, en este caso un caso común, una empresa con productos que todos conocemos. ¿Bien? Vamos a ir a Kantan Software. Aquí está nuestra dirección, www.kantansoftware.com. Allí pueden encontrar los recursos de los que ya hemos mencionado, las ofertas sobre el producto, en este caso el software como un servicio con el que vamos a hacer el ejercicio de transformación digital, y todo lo que voy a hacer a continuación lo pueden realizar ustedes desde desde su usuario, bien, utilizando, por supuesto, el usuario, tanto el que haya adquirido el servicio, en este caso, por el acceso como cliente, o si quieren una prueba gratis por 14 días sin uso de tarjeta de crédito. ¿Bien? Bueno, aquí pueden encontrar toda la información de Kantan y específicamente en esta dirección de recursos van a encontrar las distintas, los distintos, los distintos videos que tenemos para las distintas partes de la norma. Fíjense que ahí nos encontramos con diferentes eh, videos que van explicando cómo se le da respuesta a las distintas partes de la norma. ¿Bien? Ahí me podrán encontrar casos que yo he explicado, ¿no? Particularmente, o que han explicado mis compañeros de equipo. Bien, vamos directamente a la aplicación, que ya soy cliente, el usuario y la clave. Bien, la contraseña que tengan asignada. Bien. Al entrar en este entorno, pues lógicamente, fíjense que acá nos encontramos con la estructura de alto nivel. Estamos hablando del 8.2, por lo tanto se encuentra en 8, y aquí se encuentran las emergencias. ¿Ya? Fíjense como ahí ya hay una emergencia, una clasificación de emergencia, que es un derrame de aceite en el suelo. ¿Bien? Aquí, yo, por cuestiones de tiempo, tenemos que terminar esta actividad. Ese es nuestro reto, terminarlo en una hora. Pues yo ya he hecho algunos registros. Lo que le voy a mostrar es cómo funciona desde cero y luego le muestro el avance de un registro.
primero identificar la sede, dónde ocurrió. Es muy importante que nosotros sepamos dónde ocurrió, hacer una clasificación, si va a ser una emergencia o un simulacro. Si es un simulacro, por ejemplo, pues nosotros tenemos que a planificar las actividades del simulacro y referir una emergencia ambiental. Por ejemplo, puede ser un incendio. Bien. Programar la hora, la fecha y la hora. Vamos a poner que lo vamos a ejecutar hoy. Y la actividad se refiere a un simulacro de incendio en almacén, por ejemplo. ¿Qué haríamos nosotros en caso del simulacro de hacer un incendio en el almacén? Lugar y ubicación, almacén principal en este caso vamos a poner chips, estamos hablando de Sony, y los recursos necesarios. ¿Qué necesitamos nosotros para poder dar respuesta a un incendio? Bien, entonces aquí es donde comenzamos con N cantidad de personas, bien, en este caso de la brigada. También tenemos que contar con extintores, tenemos que contar con elementos de combate contra incendios. Equipos de comunicación. ¿Sí? Y el personal a participar aquí nos va a permitir a nosotros elegir de la lista de personas cuántos van a participar. Esto es para poder generarle una notificación de que vamos a realizar esa emergencia. Entonces se hace una convocatoria. Esa convocatoria pues nos permite desde un usuario generar las condiciones del simulacro. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a hacer la citación. En este caso, vamos a hacerlo para entregarlo a gilbert.araujo@esginnova.com, ¿vale? Y fíjense que si yo les digo que envíe un email, pues él mismo, al completarlo, nos ahorra lo que es la convocatoria. Fíjense que aquí voy a ir a mi correo. Bien, voy a entrar. Bueno, aún no ha llegado el correo. Déjenme ver si llegan los no deseados porque no ha llegado todavía el correo. Ese correo se envía una notificación. Una vez que se envíe la notificación, pues él termina por enviar toda esta comunicación que está codificada. Ahí creo que llegó. No, tampoco. Todavía, vamos a esperar que llegue. Esta información que está codificada, pues le va a llegar a la persona, a las personas convocadas, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con el desarrollo y empieza toda la información. Se identifica la persona que lo está ejecutando, fecha y hora en que lo está ejecutando. Aquí lo hace de forma automática. ¿Cuánto tiempo ha invertido en la actividad? No sé, por ejemplo, puede ser 2 horas. Perdón, acá. 2 horas. Perdón, aquí, 2 horas. Actividades desarrolladas. Entonces aquí empieza a hacer todo lo que es la historia, contar el procedimiento que se siguió. Esto es importante porque luego nos va a permitir nosotros evaluar, una vez que ya se haya terminado el simulacro, evaluar la eficacia. Entonces, no sé, por ejemplo, primero se hizo la charla de seguridad. Luego, segundo, se indicó a las personas que participarían, dónde
es el evento. Entonces luego se simuló un incendio de X, Y característica. Y aquí seguimos, ¿bien? Esto pues nos va a permitir a nosotros ir generando todo el procedimiento, ¿bien? Nos dice quiénes son los participantes reales, ¿vale? Los que estuvieron allí presentes. Y la evidencia. En esta evidencia podemos subir, por ejemplo, fotografías, informes, no sé, supónganse que sea esta fotografía. ¿Bien? Ahí podemos subir tantos documentos sean necesarios. Y las oportunidades de mejoras detectadas. Entonces, aquí, inmediatamente, como estamos en un proceso de preparación todavía, se pueden encontrar oportunidades de mejora. Cosas como, por ejemplo, si estamos hablando de un incendio, no sé, nos encontramos algunos equipos que están descargados, extintores o matafuegos. Entiendo que en México coloquialmente le dicen matafuegos. Eh, no sé, equipos de comunicación que no funcionan, bueno, los recursos que necesitamos para poder atender ese simulacro. Bien, y entonces acá pues mejorar, por ejemplo, la disponibilidad del teléfono de bomberos, por ejemplo. Vamos a dejarlo así, pues evidentemente podemos tener más de una mejora. Al completarlo, ya el sistema me dice, ok, ya tenemos toda la parte del desarrollo ejecutada, bien, entonces nos toca evaluar la actividad. Y en la evaluación de la actividad, pues nosotros podemos encontrar que una persona genera el resultado de la actividad. ¿Se cumplió con el objetivo, con las observaciones, o no se cumple con el objetivo y por lo tanto se genera un plan de acciones? Si se genera un plan de acciones, pues tenemos que ir a acciones correctivas para que se puedan mejorar esos resultados. Las observaciones se van a registrar acá. Por ejemplo, se pudo observar que, que los responsables no hicieron, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental posterior a la atención de la emergencia. Esto ¿cómo lo podemos ver? Porque dentro de las evidencias debimos haber subido aquí lo que son los aspectos impactos ambientales que tenemos en gestión de riesgo. Bien, entonces, bueno, se puede evaluar lo que son los aspectos impactos ambientales que vimos en el evento anterior. Bien, aquí nos encontramos con esos aspectos de impactos ambientales y los resultados que fueron arrojando, incluyendo las acciones relacionadas con la emergencia. Bien, entonces, bueno, aquí al completarla, pues el sistema lo que nos lleva es a la siguiente fase y fíjense cómo ya me refiere al plan de acciones. Como le dije que requería plan de acciones, pues me refiere al plan de acciones. Y aquí yo voy a relacionar un plan de acciones en el cual le digo yo, por ejemplo, el plan de acciones se crea por una emergencia. Bien. Y ya creo ese plan de acciones. Cuando veamos el tema del plan de acciones, porque esto va ya en el campo de mejora continua, pues veremos cómo se ejecutan esas acciones y cómo se le hacen seguimiento a las mismas, ¿vale? Aquí va a aparecer unos números. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Entonces, nos permite hacerle el seguimiento no solamente a la ejecución propiamente de las emergencias, dejando registro de ellas, sino que también nos permite completarlas con lecciones aprendidas, con planes de acciones y demás. ¿Cómo puedo dejar evidencia de todo este proceso? Como nos dice la norma que tenemos que conservar información documentada, recordemos que la emergencia va a estar allí, ¿no? La emergencia va a estar aquí registrada
en el sistema. Aquí ya está el incendio que acabamos de registrar, pero si queremos conservarlo como información documentada para, no sé, entregarla a las entidades eh, pertinentes, no sé, para hacerla, no sé, pública o para un auditor o para un cliente, lo que sea, la comunidad, pues aquí está la información documentada totalmente detallada, ¿vale? Con los planes de acciones y demás. Fíjense que para poder hacer este informe de una atención de emergencia puede tardar bastante tiempo. En este caso, lo que ofrece Cantan es la agilidad de tener el informe de emergencias antes de que esto pase un tiempo importante después de atendida la emergencia y evaluado el impacto ambiental, podemos generar este informe, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he encontrado con organizaciones que tardan una semana para hacer lo que yo acabo de hacer en, ¿cuánto? 10 minutos, más o menos. Evidentemente, no con el detalle que se necesita para poder atender una emergencia, ni un simulacro, ni mucho menos, pero que finalmente los tiempos son bastante cortos, son mucho menos que una semana, por supuesto. Bien, y eso es lo que trae la transformación digital y por eso nosotros promovemos la transformación digital porque agiliza mucho la generación de evidencias y sobre todo la atención a las emergencias y otros compromisos ambientales que tenemos como organización. Bien, hasta acá mi exposición. Muchas gracias por su atención. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto la atenderemos.